Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Está contento, iglesia? ¿Está alegre por estar en la casa del Señor? Elevemos nuestras manos y oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia y saber que cumples tu palabra. Donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás, Señor. Y aquí está tu poder, aquí está tu presencia, el poder de tu Espíritu trayendo vida, trayendo fortaleza, trayendo libertad, trayendo consuelo, trayendo seguridad a la vida del creyente. Gracias, Señor, porque esta es tu casa y hemos venido a ella a buscarte a ti, Señor, y también para oír de tu palabra. Dile, Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón al oír tu palabra. Ayúdame a entenderla con claridad. Ayúdame, Señor, para ponerla en obra, en práctica, mi Dios eterno, para que mi vida sea siendo edificada en tu nombre, Señor. Usa mi vida, Padre eterno, para poder exponer tu palabra. Y bendice a mis hermanos que están aquí en tu casa, como los que verán este video, Señor, en sus hogares. Que tu gracia, tu presencia y bendición sea con todos nosotros, pues somos tu pueblo y te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice: amén. Gloria al Señor. Quiero que abra sus Biblias, hermanos, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Hoy quiero hacer otro paréntesis de la serie que hemos hablado, y quiero hablar este tema, hermanos, porque quiero presentarles una actividad que queremos realizar esta semana. Pero antes de realizar esta actividad, quiero exponer los motivos bíblicos de por qué vamos a hablar en esta tarde sobre las bendiciones de la visitación. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Vamos a ver varias citas. Quiero que tenga la Biblia a la mano. Más adelante, ahorita, si nos pueden apoyar con los textos aquí en la pantalla. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Escritura: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Hago este pequeño paréntesis de nuestra serie de sermones sobre seguidor y discípulo, y quiero hablar, hermanos, en esta tarde un mensaje respecto a la visitación. Hay dos propósitos, hermanos, que quiero que podamos desarrollar en esta tarde al meditar la palabra de Dios. Primero, describir desde la perspectiva del apóstol Pablo, que él menciona a lo largo de esta segunda carta a los Corintios, la importancia de visitar a los hermanos, a la iglesia, como parte del ministerio, no solamente del apóstol Pablo, sino de aquellos que están trabajando para la obra del Señor. Levante las manos, ¿cuántos están sirviendo al Señor? Gloria a Dios, todos estamos sirviendo al Señor, amén. Y por lo tanto nosotros necesitamos descubrir cuáles son esos elementos que Pablo señala en toda esta segunda carta sobre la importancia de la visitación, para que, en segundo lugar, como iglesia, motivarnos a visitar, porque este es un ejercicio espiritual, hermanos, que va a fortalecer a la iglesia. La visita siempre es buena, siempre se alegran cuando los visita el pastor. Yo recuerdo cuando todavía vivía con mis padres, cuando el hermano Marino llegaba a casa para hacer sus visitas a los hogares, y era una alegría ver al pastor en casa, pero también era una manera de, cuando era un niño, cuando decía mamá, ahí viene el pastor, y corriendo para levantar tantito el desorden que hay, porque ahí viene el pastor, y peínate aquí, lávate, échate agua. Pero era una alegría recibir la visita pastoral,
o la visita de cualquier hermano con la intención de orar, saber cómo estamos, darnos una palabra, y eso, hermanos, trae fortaleza. Por eso, en esta tarde, al reflexionar en la palabra, vamos a ver cuáles son esos elementos para poder nosotros como iglesia realizar esta labor tan importante y fortalecernos todos nosotros como iglesia. Pero pues, como acabo de decir en esta pequeña ilustración, cuando el hermano, el pastor, iba a visitarnos. Y aquí, iglesia, yo les quiero preguntar, ¿solamente es el pastor el único y el encargado de realizar esta función? Como pastor, hermanos, y ahora yo lo digo desde este lado, al ser llamado por el Señor para ser pastor, para ser ministro, nuestra responsabilidad de pastor tiene muchas áreas. Principalmente como pastor, yo tengo que cuidar mi vida física como mi vida espiritual, alimentándome de la palabra para poder enseñar a otros de la palabra. Como pastor también tengo que hacer cuidado de mi hogar, de mi esposa, y si en un futuro Dios nos bendice con hijos, también mi labor pastoral tiene que ver con mi familia, porque es uno de los requisitos indispensables para todo aquel que anhela obispado, que quiera servir. Una de las principales características en el llamado es el que el ministro tenga un buen gobierno de su casa, el cual será un buen reflejo en la administración de la iglesia. Pero también como pastor tengo la labor de enseñar a la iglesia, de hablarles la palabra, de enseñarles la verdadera, la sana doctrina, de poder instruir, de poder corregir, de poder dar un consejo, de predicar la palabra. También como pastor hay una responsabilidad espiritual de orar, interceder por cada una de las necesidades que hay entre el pueblo del Señor. Y entre las muchas labores del pastor, que es ser maestro, predicar, evangelizar y también visitar, muchas veces creemos que eso nada más es exclusivo del pastor. Pero no, mis amados hermanos, todos tenemos que predicar. Todos, hermanos, tenemos una función de evangelizar. Cristo les dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos. Si el Señor nada más le hubiera dicho a los pastores, bueno, otra cosa sería. Pero el Señor nos ha dado la ordenanza a todos los que somos sus discípulos, el predicar, el evangelizar, el atender las necesidades que hay entre las diferentes áreas, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Por eso, hermanos, quiero en este mensaje ver que de las muchas actividades que puede hacer un pastor, también una de ellas y de las áreas que vamos a hablar les corresponde a toda la iglesia. Y todos nos podemos involucrar en las diferentes áreas de servicio, ministerio y trabajo en la congregación, y esto va a fortalecernos. Ahora, ¿por qué el pastor está hablando sobre eso si tenía que hablar de la serie discípulo seguidor? Bueno, porque Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, que como iglesia nos organicemos y trabajemos la última semana de cada mes. Yo sé que hay muchas actividades, hay muchos trabajos que hacer, hay trabajo propio que cada quien tiene de su oficio, profesión en el hogar, pero vamos a hacer un esfuerzo más. ¿Les gustaría hacer un esfuerzo más, iglesia? Los que están en casa, espero de igual forma. Me gustaría, hermanos, y de parte del Señor se los menciono, que cada última semana del mes, como iglesia, nos enfoquemos a esta área del ejercicio espiritual que es la visitación. Como pastor, junto con toda la iglesia, trabajemos en visitar, en atender ciertas necesidades. Muchas veces queremos que me visiten a mí, me vean a mí, me atiendan a mí y oren por mí, y eso es bueno y lo vamos a hacer. Pero también tenemos que ver que más allá de nuestras necesidades, también hay personas a nuestro alrededor que también necesitan. Mire el que está a su lado, mire el que tiene un lado, mírelo de reojo, de arriba para abajo, y dígale: qué necesitado estás. Estás bien necesitado. Y no como un aspecto despectivo, hermanos. Todos necesitamos, amén. Todos en algún momento necesitamos una palabra que nos aliente, una oración que nos ayude y nos anime a seguir creyendo en el Señor. Necesitamos que se nos escuchen, necesitamos hablar, porque a veces tenemos circunstancias
que no podemos saber y no podemos adivinar, pero este ejercicio de visitar nos va a ayudar. Y yo a partir del martes voy a estar escribiendo a algunas personas de la iglesia para organizarnos en esta labor importante de visitar y hacernos como un hábito, una disciplina como iglesia, que cada última semana todos salgamos de nuestra casa e ir a visitar a otro hermano, otra hermana, para hacer la labor espiritual que tiene esta función. No vamos a salir a chismear, no vamos a salir, no tengo nada que hacer o porque el pastor me mandó, no. Vamos a salir de acuerdo a la perspectiva bíblica del por qué es tan importante la visitación. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero hablar 2 puntos respecto a este tema para saber cómo organizarnos y hacernos. En primer lugar, quiero hablarles los propósitos de la visitación según lo que podemos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Son 5 propósitos que encontramos en toda esta segunda carta respecto a la labor y la importancia de la visitación. En primer lugar, visitamos para ver por el bien de quien se visita. Si se va a visitar, su propósito es para ver por el bien de aquella persona que se visita. En el versículo 14 que leímos, segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 14, podemos ver la raíz de este primer propósito de la visita. Pablo les expresa en esta segunda carta que él quiere irlos a ver por tercera vez. Es el deseo de Pablo estar con los hermanos de Corinto. Pero miren, no nada más va por paseo, por viaje, por turismo, sino que hay un propósito por el cual Pablo quiere estar con ellos. Quiero que vuelva a leer conmigo el versículo 14. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Esto lo podemos poner en claro como el deseo de Pablo de visitar a unos hermanos. Él tiene ese deseo de ir, pero ¿para qué? Y no seré gravoso. Pablo dice, yo no busco lo mío, no busco lo de mi interés, busco lo que es bueno para quienes, para ellos, para quienes van a visitar. Por eso, hermanos, entendemos que el propósito de la visita es ver por el bien de quien se visita, es velar para que las personas que estamos visitando les vaya bien o reciban un bien. Muchos, porque Pablo lo expresa en esta carta, empiezan a hablar mal del apóstol Pablo. Uy, Pablo nos regañó, nos exhortó muy fuertemente. Otros empezaron a criticar al apóstol porque cuando Pablo estuvo en Corinto, Pablo no aceptó ninguna ofrenda de los hermanos para manutención, sino que la iglesia de Macedonia envió económicamente apoyo a Pablo porque Pablo no quiso que los hermanos gastaran. Pablo quería dar todo su tiempo, todo su esfuerzo, todos sus recursos para los hermanos. Y hubo un grupo de hermanos que dijeron, uy, Pablo es tan orgulloso que ni siquiera nos aceptó un peso. Así estaban los hermanos. Pablo no quería que la iglesia tuviera esa idea o percepción de él. Por eso Pablo quiere volverlos a visitar. Pero no los va a visitar para que la iglesia lo mantenga o le dé comida. Pablo no va a ver a la iglesia de Corinto para ver, a ver quiénes son los chismosos que andan hablando mal de mí. No va con esa intención. No quiere Pablo visitar a los hermanos de Corinto para ver, a ver quiénes están conmigo. Pablo tampoco va por obligación. Ay, pues veo que hay muchos problemas en Corinto y ahora tengo que ir. Yo no quiero, pero tengo que ir porque son una iglesia bien carnal. Tampoco esa es la motivación de Pablo de ir a ver a los hermanos a Corinto. Tampoco Pablo va como con la varita alta para juzgarles. A ver, tráiganme al inmoral. Vengo aquí para poner orden. A ver, ¿quién es el que se andaba acostando con la esposa, la mujer de su padre? A ver, tráiganme los hermanos revoltosos que andan allá en los juzgados en pleitos. A ver, ¿quiénes son los glotones que andan comiendo en la Santa Cena y no esperan a los demás? Pablo no va con un deseo de
mirar a ver quién va a juzgar. No, hermanos. Tampoco Pablo desea ir a Corinto para demostrar su autoridad y decir: hey, aquí esta iglesia la fundé yo. ¿Qué les pasa a los que sí quieren ir con Apolos? Muchos podrían entender diferentes motivos por los cuales Pablo les dice que por tercera vez quiere ir a Corinto. Pero la verdad, Pablo expresa muy bien en esta segunda carta cuál es su deseo. No voy por mi interés, no voy para que yo gane o reciba algo, o sea, el superapóstol o tenga mayor autoridad sobre ustedes. No, Pablo dice: si voy por ustedes es porque yo quiero su bien. Yo quiero su bien. Y Pablo lo expresa porque Pablo realmente los amaba. El siguiente versículo, el versículo 15, dice Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. A Pablo no dice: me amas, te amo, me hablas, te hablo. Pablo no está en esa condición de negociar el amor o condicionar el amor. Pablo muestra aquí en letra, pero sobre todo en corazón, que él amaba a los hermanos a los cuales los iba a ver. Yo los amo y voy a dar todo. Yo no necesito que ustedes me paguen por irlos a visitar. Yo pago por irlos a ver porque los amo tanto. Los amo tanto y quiero su bien, que yo voy a estar ahí con ustedes. Y Pablo quería estar en Corinto para ver cómo habían respondido a la primera carta, que realmente fue una carta dura, fue una carta que corregía, pero Pablo no quería ver a ver si realmente están corregidos y a ver si entendieron. No, Pablo, como un padre ama a su hijo, lo quiere ver, lo quiere atender. Pablo así quiere ver a los hermanos en Corinto, porque el amor que Pablo tenía hacia los hermanos era para el bien de ellos. Pablo quería que la iglesia fuera edificada. Ahora vean el capítulo 13, versículo 10. Pablo está terminando su carta y menciona: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, cuando vaya a visitarlos, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo dice: yo quiero ir a verlos por su bien, y voy a ejercer mi autoridad no para destruirlos, sino para que sean edificados, porque yo quiero que crezcan espiritualmente. Yo quiero que maduren en las cosas de Dios. Yo quiero que caminen en la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor que ustedes pueden hacer y lo que yo deseo. Por eso les visito. No es porque yo soy súper espiritual, soy el mero del concilio. No, hermanos. Les visito porque quiero lo mejor para ustedes. Y ese debe de ser un principal propósito que nos mueva, hermanos, la visitación. No que yo me sienta bien o súper espiritual, sino el bien de las personas a quien vamos a visitar. Porque todos necesitan ser edificados, crecer espiritualmente. Y solamente se va a lograr eso si lo hacemos con amor. Así que, ¿cuántos quieren visitar siendo su base el amor? Levante las manos. Gloria a Dios. Segundo propósito que Pablo nos menciona en la segunda carta respecto a la visita. La visita sirve para consolar a aquella persona que se visita. No solamente era mostrarle su amor o lo hacía por amor, sino porque Pablo busca la consolación de ellos. Y Pablo inicia así su carta hablando sobre este tema. En el capítulo 1, versículo 4, todas estas son citas de la segunda carta de Corintios. En el capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo. Desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, diga conmigo, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo entiende y sabe que la iglesia en Corinto está pasando por un momento muy fuerte, muy difícil. Fue dura la exhortación que él expresa en la primera carta, y que el corazón de los hermanos en Corinto están entristecidos, y eso es una prueba. Y si Pablo desea irles a ver y escribirles, su mayor propósito es que la iglesia sea consolada. Si nosotros vamos a visitar, hermanos, ese es uno de los principales propósitos por cual vamos a visitar, que la persona encuentre ¿qué? Consolación. Y de hecho, hermanos, en la segunda carta, no tengo el número, hermanos, pero son varias las veces. En cada uno de los capítulos usted va a encontrar la palabra consolación. Una palabra que repetidamente el apóstol Pablo usa en esta segunda carta. Y Pablo utiliza la palabra griega parakaleo, para lo que nosotros traducimos como consolación. ¿Qué significa parakaleo? ¿Qué significa consolación? Bueno, esta palabra se usa para decir llamar cerca. Es decir, parakaleo es para que alguien se acerque, no se aleje, se acerque más. Parakaleo también significa invitar, también se usa para orar, para alentar, animar o exhortar. Pero no es exhortación de niño, te dije que no hicieras eso. No es esa exhortación de regaño. Es una exhortación de ánimo. Vamos, sigue adelante, no te desalientes. Vamos, tú puedes, esfuérzate. Ese es el contexto de la palabra parakaleo, exhortar. Entonces Pablo está escribiendo en su primera carta que él desea que los hermanos en Corinto puedan ser parakaleo, es decir, consolados, animados, fortalecidos, acercarse más a Dios. Porque mis amados hermanos, Pablo está observando que hay fuerte aflicción en los hermanos que están en Corinto. Por eso Pablo utiliza la palabra tribulaciones. Pablo les muestra, miren, hermanos, yo también sufro por amor a Cristo, por la causa de Cristo. Todo aquel que quiera buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, enfrentará tribulaciones. No quiere decir que nada más ustedes, los de Corinto, están sufriendo, pero son necesarias las tribulaciones. Y esta palabra, tribulaciones, significa aflicción, angustia o estrechez. Un momento en donde sientes que el problema te aplasta y no puedes hacer nada porque te sientes agobiado. Y los problemas, lo primero que hacen, si nosotros no estamos bien cimentados en Dios, es que cuando la gente pasa por tribulaciones y aflicciones, en vez de acercarse más a Dios, ¿qué hace la gente? Se aleja. Cuando la gente se siente triste, deprimida, en problemas, en angustia, la gente siente que no tiene las fuerzas necesarias para orar a Dios, para confiar en Dios, porque sienten que Dios no los oye, que Dios los ha abandonado, que no son merecedores de la gracia, y en vez de acercarse se alejan. Entonces Pablo entiende que así está el corazón de los hermanos en Corinto. Están en grande aflicción, y que si no se hace algo, ellos se van a alejar. Por eso Pablo dice, voy a ir porque ustedes necesitan ser consolados, acercarse más a Dios, animados para seguir adelante, que tengan las ganas de querer buscar a Dios a pesar de las circunstancias adversas que están enfrentando. Entonces, en estos versículos, Pablo utiliza el aspecto de ser consolados en la tribulación para recordar ciertas verdades. No solamente en la carta lo aborda, sino que cuando Pablo fuera a verlos, él lo iba a seguir hablando. Entonces, mis hermanos, cuando vayamos a visitar a alguien, uno de los propósitos por el cual Dios nos lleva es para consolar al hermano, la familia que está pasando por aflicción, que siente no poder seguir buscar a Dios. Y vamos para recordarles algo. Miren lo que Pablo les recuerda en el versículo 3, una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
y Dios de toda. Todos vamos a tener aflicciones. Y si en el capítulo 1 alguien sabe de aflicciones, es Pablo. Y les dicen del peligro que él enfrentó a ir a tal lugar. Pero poderoso es Dios que estuvo con nosotros. Y así como Dios ha estado conmigo, Dios le recuerda a los hermanos de Corinto, Dios va a estar con ustedes. Porque en medio de toda aflicción, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que trae respuesta en medio de toda aflicción? Es Dios. Por eso Pablo inicia esta carta recordándoles que no importa la tribulación o la aflicción en la que se encuentren, nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Y cuando nosotros vamos a visitar a alguien, les tenemos que recordar esta verdad: que sus problemas, que sus luchas, que sus enfermedades, que sus angustias no nublen su fe. Porque muchas veces eso pasa. Al visitarles hay que recordarles: tenemos al Dios que es Padre de toda misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación. Es recordarle que no importa los problemas, Dios siempre nos va a consolar. ¿Y qué significa consolar? Acercarnos más, animar, levantar. ¿Eso Dios lo hace, sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén de que Dios nos ha consolado? De un fuerte amén, porque esta palabra es verdad. Yo no le puedo consolar mágicamente, el pastor no tiene ningún poder, ni el hermano, pero sí Dios es el que consuela. Y usted va a recibir una palabra de Dios y se va a dar cuenta que es Dios el que está a su lado, ayudándole y levantándole. Así que esta visita y estas palabras era para recordar que Dios nos consuela, pero también de que podemos consolar a otros. La gente está pasando por problemas, hermanos. La gente tiene necesidades. Y tal vez tú has pasado por esos mismos problemas, o ya pasaste o has pasado peores. Pero por algo Dios ha permitido que tú también hayas pasado por esas mismas tribulaciones o angustias, para poder consolar a otros. La gente quiere soluciones mágicas a sus problemas. ¿Y nosotros qué le tenemos que decir? ¿Existen soluciones mágicas? No. Pero sí existe respuesta en Dios. Y de la misma forma que Dios lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con mis amados hermanos. ¿Cuántos han tenido problemas en el matrimonio? Levanten su mano. Hasta las 2 levantó la hermana. Todos, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuántos han visto la mano y el favor de Dios obrando en bendición para su matrimonio? Gloria a Dios. Ahora, ¿habrá alguien en esta iglesia o fuera de la iglesia que el Señor quiere que usted le visite, que esté enfrentando problemas matrimoniales? ¿Y qué les va a decir? No, pues yo también pasé por ese problema. ¿Y qué tengo que hacer? Pues divórciele o demándele una buena pensión. ¿Ese sería un consejo bíblico? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Del poder restaurador de Dios, del amor profundo de Dios que perdona, de la obra del Espíritu Santo que regenera, de la palabra que da aliento para saber esperar y confiar en Dios. Porque Dios bendice los matrimonios. Pero Dios permitió que usted pasara por una situación difícil, para que en su tiempo y momento usted pudiera dar testimonio a otra persona y de esa forma consolarle. No va a bajar un ángel a decir: mira, Dios va a arreglar tu matrimonio, si los ángeles no se casan. Pero usted sí. Y usted sabe que el matrimonio son días buenos y días malos. Y en las situaciones difíciles, donde usted lloró y afligió, Dios le consoló y le dio la respuesta, para que ahora usted, que sabe esa respuesta, se la dé a otros. ¿Cuántos han enfrentado una enfermedad? Levante la mano. A ver, vamos a hacer una lista de enfermedades. No es cierto. En su momento de enfermedad, ¿qué hizo? Clamé a Dios.
Le pedí a Dios y le dije al Señor, y no había dinero, y me cobraban por esto, y me internaron por esto, pero al final Dios fue fiel, mostró su poder, suplió y me fortaleció y me ayudó en medio de mi necesidad. El Señor lo ha hecho. Ahora, ¿cuántos saben que hay gente que también está pasando por una prueba similar a la tuya? ¿Qué les vas a decir? Lo mismo que tú enfrentaste. También sé la desesperación, sé la angustia de no tener y pagar un médico particular, o no saber cómo resolver esto, o los días que pasan, el diagnóstico adverso, pero me tomé de la mano de Dios. Dios me sostuvo, Dios fue fiel, su palabra estuvo conmigo y también estará contigo. Por eso Dios permite la angustia y la tribulación, porque es la forma en que Dios nos va a usar para consolar a otros. Visitarlo es decir, ay hermano, es que el diablo me está atacando. No le hables de que el diablo te está atacando. Dile a la persona que en medio de la circunstancia Dios es fiel y Dios es Padre de toda consolación, y Él ayudará a su pueblo a salir en victoria hacia adelante, animando el corazón de aquella persona a seguir confiando y esperando en el Señor. Porque si vamos a visitar para orar por alguien y al final ese ora por ti, ay Dios mío, se supone que tú ibas a orar y hasta saliste más bendecido tú. El propósito, hermanos, es recordar que todos vamos a pasar problemas, y así es una forma de consolar a otros. También Pablo está recordando, no solamente en esta carta, sino en su propósito de visitarles. No hay problema que Cristo no pueda solucionar o consolar. Mire el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Cuántos tienen muchos problemas? Ay, hasta para hacer de mole, chile dulce y de todo. Si no me duele aquí, me duele allá. Si no batallo con el esposo, batallo con el perro, o con los hijos, o con los nietos. Ay, con los pagos. Ay, con los vecinos. Ay, con el gobierno. Ay, todavía el diablo. Todos tenemos problemas. Si alguien sabe de abundar en problemas, será Pablo. Pero aquí hay uno que otro que nos ponemos a la par de Pablo. Ah, hombre, Pablo. No, hombre, yo tengo esto, el otro y aquello. Tengo diabetes sobre la diabetes. Tengo tantos problemas, pastor, que hasta estoy para regalar. No quiero nada. Todos podemos abundar en muchos problemas. Todos podemos tener no solo uno, sino varios y muchos problemas. Pero miren lo que dice Pablo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si tienes 10 problemas, tienes 11 formas de ser consolados por Cristo. Si tienes un problema categoría 5, el Señor te da una respuesta categoría 6. Así como abundan los problemas, abunda la presencia de Cristo para consolar, para alentar, para animar a su pueblo a seguir adelante en la victoria que tenemos en Cristo. Así que no diga, ay, me llueve sobre mojado, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. No diga eso, hermano. No importa los problemas que tengo, más abundante es la gracia de Cristo que me ayuda. Y si nosotros creemos esta verdad, podemos recordarla a quien le vamos a visitar. Hermano, Dios le bendiga, vengo a visitarle. ¿Cómo ha estado, hermana? No, pues fíjese, hermano, que he batallado económicamente. Ay, ¿qué cree, hermana? Yo también. Fíjese que desde el huracán no tengo trabajo. Mi esposo no encuentra nada. Aparte los niños ya van a ir a la escuela, ya mejor saqué a uno. No, y la que la visite, y yo no iba a orar por mí, no me iba a alentar a mí. No, hermano, es recordar, porque muchas veces se nos olvida. ¿Han visto las peleas de box? Noquean a uno y anda medio norteado. Por eso el referee tiene que intervenir, otro golpe y lo mata. Y a veces nosotros estamos noqueados con tantos problemas. Un problemita más y caemos, dice el Señor. Hey, aquí estoy para consolar. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para fortalecerte, aquí estoy para alentarte, aquí estoy para que te acerques más a Dios.
Eso lo tenemos que decir a la gente, hermanos. La gente ya está noqueada. Usted no, porque en usted abunda las consolaciones que tenemos en Cristo. Por eso cuando vayamos a visitar hay que recordarles que no hay problema que Cristo no pueda consolar. Y que la prueba tiene un propósito. Versículo 6. Les recuerda Pablo a la gente de Corinto. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Las aflicciones siempre tienen un propósito. Cuando la gente se empieza a alejar a Dios, se empieza a sentir más abrumado por los problemas, se olvida que esos problemas sucedieron gracias a la soberanía de Dios. Porque la soberanía de Dios lo es en todo, hermanos. ¿No le pasó así a Job? Que Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, le dice Satanás. E inmediatamente en el discurso Job nos muestra que el Señor le dice al enemigo: ¿y no has visto a mi siervo Job, hombre íntegro y justo delante de mí? Y Satanás rápido ahí aprovechó, porque Satanás es el enemigo de nuestras almas. Pues sí, te bendice y lo tiene, porque lo tiene todo, porque has puesto en él una cobertura, y cómo no te va a ser íntegro y fiel. Pero Satanás: pero permíteme que se le quite todo eso y vas a ver cómo te va a maldecir. ¿Y qué creen que dijo Dios? Ve, pero no te doy permiso que toque su vida. ¿Quién inició este diálogo en el libro de Job? Fue Dios. ¿Quién permitió la prueba en Job? Porque Dios en su soberanía quería demostrar que los seres humanos, en una verdadera fe íntegra en Dios, pase lo que pase, aún se les puede quitar todo, pueden mantenerse fiel a Dios. Lo que Satanás no creía, pero él quería aprovechar. Hermanos, si pasamos por algo es por la voluntad de Dios. Dios lo permite, cual sea lo que pase, probando nuestro corazón. Las pruebas tienen un propósito. Pero cuando perdemos nuestra vista de Dios, cuando hay problemas, nuestra mente no puede llegar a entender por qué Dios permitió que me cortaran la luz. ¿Por qué Dios permitió que esta enfermedad? O que mis hijos, o que mi marido, mi esposa. Cuando nos alejamos de Dios no llegamos a entender. Pero cuando uno va y habla la palabra es para recordar que tiene un propósito. Y el propósito que dice Pablo es para que sean consolados. Pues yo no quiero ser tan consolado así. ¿No habrá otras formas y otros medios para disfrutar la consolación de Dios? No se puede. Es la forma que Dios ha determinado y es así, hermanos. ¿A cuánto les gusta el calor de la playa? A muchos les gusta estar en la playa y recibir la brisa, el aire del mar y algo fresco. Pero ¿saben quiénes lo anhelan y lo disfrutan más? Los que viven lejos de la playa. Nosotros no estamos tan cerca, pero ni tan lejos. Pero la gente que no está cerca lo anhela, y cuando está, uno dice: eso está pleno sol, pero ellos lo disfrutan. Porque la ausencia de ellos los hace disfrutar. De la misma forma, ¿cómo podemos entender y comprender y disfrutar el consuelo que Dios da si no enfrentamos cosas que nos van a empujar a necesitar consuelo? Aquel que no llora no necesita consuelo, pero aquel que llora necesita consuelo, y solo así podrá disfrutar el consuelo de Dios. Para eso Dios permite, hermano. Usted va a poder experimentar su gracia, su poder, su presencia, su calor, su amor, su favor, su fidelidad, su poder, su grandeza, su sabiduría. Esa es la consolación. Por eso Dios permite. Solo así usted lo puede experimentar. Y lo necesitamos experimentar. Y también para salvación, para reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos. Porque cuando la vida va bien y no necesitamos nada es cuando menos buscamos y nos acordamos de Dios. Pero cuando Dios obra y empieza a haber necesidades y aflicciones, ¡ay, ahora sí!
Bueno, y ese puede ser un recurso soberano de nuestro Dios para llamar tu alma, para mantenerte en Él y ser salvo. Al final, ¿todo se cumple bajo el propósito de Dios o no? Claro que sí. Y si se cumple, hermanos, podemos disfrutar ese consuelo. Por lo tanto, hermanos, cuando vayamos a visitar, que no se nos pase en alto recordarle a la gente que su problema tiene un propósito. Que esa persona pueda experimentar más la presencia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios sobre su vida. Pero también es una forma en que Dios está obrando en esa persona para que se acerque más a Dios. Porque si esa persona al final tiene la respuesta a su problema, pero va a vivir en el pecado y en la inmundicia, esa persona puede ser sanada de la enfermedad, pero si se muere sin Cristo se va a ir al infierno bien sanito y completito. Pero si el Señor permite una enfermedad y por medio de esa enfermedad te va a llamar a la presencia y tú reconociste tu necesidad de Dios, te arrepentiste y lo buscas y te mueres por causa de esa enfermedad, bueno, te vas a ir bien enfermo, pero a la eternidad con Cristo. Y vas a recibir un cuerpo glorificado, donde ya no habrá enfermedad ni dolor en ti. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Irse al infierno todo sanote? ¿O mejor que el Señor obre en nuestro corazón para que nosotros estemos en su mano, caminando conforme a la voluntad del Señor, no importando las cosas que Dios permita, que nuestro corazón esté consciente de nuestra necesidad de Él y vivir para Él? Eso lo tenemos que recordar, y Pablo se los recuerda a los hermanos de Corinto, porque a todos nos une el mismo propósito. El versículo 7: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Todos vamos a sufrir, todos vamos a enfrentar aflicciones. Eso nos une como hermanos. Y si nos unen las aflicciones, nos unen también la respuesta que tenemos en Cristo. Vamos, hermanos, sigamos buscando del Señor. Mire, mientras usted anima a otros, el Espíritu Santo lo está animando a usted mismo. Por eso hay personas que dicen: ay, es que ya no sé, pastor, qué hacer. Le digo algo: para que se encuentre fortaleza espiritual, vaya a visitar. Porque le va a decir a la otra persona: hermano, vamos a orar. Tal vez usted ya no estaba orando. Y mientras le dices ore, usted también está orando y está alimentando su corazón en fe para creer que así como le que está pidiendo a Dios para la respuesta a la hermana o al hermano, también usted está pidiendo porque necesita esa fe para la respuesta a su corazón. ¿Sabía que esa es una de las otras bendiciones que podemos tener? El que vaya y atienda una necesidad, le recuerda a usted que también tiene esa misma llave de respuesta. Tercer propósito al visitar, de acuerdo a lo que Pablo escribe en su segunda carta: conocer las circunstancias en que se encuentra la persona que se visita. En el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida, en otras palabras, con la visita de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. En estos versículos que acabamos de leer, y en varias ocasiones Pablo lo plasma en esta segunda carta, es un dolor y una angustia que Pablo siente. De esas, cuando los que son papás entenderán, cuando le das permiso a tus hijos que te dicen: papá, déjame ir acá, voy con unos amigos, voy a una reunión, no pasa nada. Bueno, pero te quiero a las 9. Ay, mamá, es muy temprano. A las 10. Ay, no, bueno, a las 10. Entonces tu hijo se va.
negociaste a las 10. Pero son 9:55 y ya estás preocupada porque no llega. Y este chamaco, esta niña tremenda, le dije que a las 10 y todavía no llega, faltan 5 minutos, pero tu corazón de padre ya está angustiado. Dan las 10 y ya sacas el teléfono. ¿Dónde estás? Te dije que a tal hora, pero no contesta. Son 10:30, son 11 de la noche, son las 12. El lindo querubín no se ha reportado y usted está afligida. Usted no puede dormir. Usted no se va a ir a casa a dormir. Tal vez el esposo bien roncando ahí, pero la mamá no. Está esperando que llegue el hijo, la hija. Y el hijo puede tener 15 años o 35. Pero tú te vas a preocupar. No llega, no está, no viene, algo pasa y no puedes dormir. Porque hay una preocupación, hay una grande aflicción en tu corazón. Bueno, Pablo también plasma lo mismo en esta carta. Una enorme preocupación por la reacción de los hermanos en Corinto. Porque les recuerdo, la primera carta no fue tan fácil, hermanos. Lean esta semana la primera carta de Corinto y se van a dar cuenta que en Corinto había grandes problemas, divisiones, carnalidad, inmoralidad sexual, pleitos los unos con los otros, idolatría, grupos que no esperaban a las demás personas, quienes negaban que Cristo iba a venir, que negaban la resurrección de Cristo, un desorden en los dones espirituales. Bueno, era un problemón de iglesia. Y en lo que Pablo les habló duramente, les corrigió, señaló que al pecador ese lo corrigieran, lo disciplinaran y sino que lo expulsaran de la iglesia, no importando que era una persona de alta categoría en la sociedad, en la iglesia tenía que responder con una disciplina. Entonces, Pablo siente que pueden ver diferentes reacciones después de la carta. Y eso a Pablo no lo deja estar tranquilo. Pablo sigue su ministerio, Pablo sigue viajando. Dice en el versículo 5 que cuando estuvo en Macedonia había problemas, pero por dentro había temores, porque él decía: ¿cómo estarán los hermanos de Corinto? ¿Cómo habrá sido su reacción ante la primera carta? Y ahí mismo en 2 de Corintios, ahora en el capítulo 2, versículo 13, Pablo también menciona: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Porque Pablo estaba tan interesado en saber cómo estaba la iglesia después de la primera carta, que envía a Tito para ver cómo está la iglesia. ¿Qué son las cosas que cambiaron después de la primera carta? ¿Cómo fueron las reacciones? Tito va, se informa, está un tiempo en Acaya, está un tiempo en Corinto, y Tito tiene que regresar con Pablo para darle informes. Así están los hermanos, mira, pasó esto, el pecador ya lo disciplinaron. Él quiere los informes. Pero dice Pablo mientras está escribiendo esta segunda carta: cuando Tito todavía no llegaba conmigo, no había reposo en mi espíritu, no podía dormir, de esas noches de insomnio, por la carga, por saber cómo estaban los hermanos, cómo reaccionaron. Y esa es una pregunta que Pablo se hace: ¿cómo reaccionaron los hermanos? Y en el capítulo 7, versículo 8, Pablo expresa esta pregunta: porque aunque os contristé con la carta, es decir, los hermanos en Corinto estaban contristados, estaban tristes, estaban dolientes por cada una de las palabras que expresó Pablo. Pero dice Pablo: no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Hermanos, corregir a veces no es tan fácil. Ustedes pueden ver a alguien que habla con autoridad, pero por dentro a veces es un mar de sentimientos o de emociones, y a veces uno llega: hice bien o hice mal. Usted cuando ha corregido a su hijo y siente que se pasó, tal vez: ay, hice bien, creo que me pasé, es que nada más era con la chancla y le di con cable.
Pero usted siente, creo que no, le voy a pedir perdón. Pero no, es que lo merecía. Y a veces está ese conflicto en su mente, si hizo bien o se hizo mal. En el aspecto de Pablo, pues Pablo ha sido inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta. Pero Pablo como humano se duele al saber la condición de la iglesia en Corinto. Dice: entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, produjo tristeza. Por eso manda a Tito para que se informe cómo está la iglesia de Corinto. Y Pablo se imagina, de seguro ya no quiere nada con el Señor la iglesia. Fui tan duro que de seguro ya mejor muchos se salieron de la iglesia. Pablo está pensando en esa angustia. Tal vez están enojados conmigo, ya no me van a recibir, ya no voy a poder ir con libertad a Corinto. O Pablo está pensando, o tal vez los hermanos no saben qué hacer ante cada una de las instrucciones. Esa es la confusión, esa es la agonía, esa es la aflicción que siente Pablo al no saber respuesta de la gente de Corinto. Pero llega la respuesta. Tito se encuentra con Pablo y Tito le presenta lo bueno, lo provechoso que fue su visita a los hermanos de Corinto, y eso trae una paz y un descanso al corazón de Pablo. Tito le dice a Pablo que la iglesia en Corinto seguía amando al Señor. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Cuando te dicen: no mami, aquí estoy bien, ya estoy a la cuadra de la casa. Ay, aquí está ya mi hijo. Así Pablo siente ese gozo al saber que no se habían perdido, sino que seguían amando al Señor. Eso lo podemos leer en el versículo 7. Saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así que Pablo sabe que la iglesia seguía amando al Señor, que no estaban odiando a Pablo, que hubo un arrepentimiento. Por eso lloraron, porque hubo un verdadero arrepentimiento. Mire el versículo 9. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, porque eso había pasado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Probablemente Pablo enfrentó esa lucha espiritual que en todo momento nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana. Cuando Dios nos da una palabra que tenemos que hablar y llega el enemigo y dice: no va a surgir efecto. A mí varias veces el enemigo, cuando he querido, estamos sirviendo al Señor, el enemigo viene y me dice: se va a ir tal persona, se va a dividir la iglesia, mira que ya no puedes, mira que estás enfermo, y tantas cosas. Y yo: sí es cierto. Pero ahí está, Señor, cambia estos pensamientos, Señor, me fortalezco en ti, Señor, necesito de ti, Señor, dame de tu gracia. Y el Señor viene y nos alienta. Tal vez Pablo estaba así: ay, es que tal vez les escribí muy duro, ay, es que cómo estarán, y le llegan informes. Te siguen amando, siguen buscando del Señor, y se arrepintieron. Reconocieron que estaban mal. Aquel pecador lo sentaron, aquellos pleitistas los callaron y se reconciliaron. Los que estaban hablando mal de ti, mira, el Señor les tapó la boquita. Entonces Pablo se está dando cuenta que hay un verdadero efecto y cambio, y que la iglesia tiene el deseo de ver a Pablo y poderlo oír. Entonces eso le da seguridad y tranquilidad, hasta que alguien fue y visitó y pudo conocer lo que pasaba con ese hermano. Y aquí, hermanos, quiero dejar algo muy bien en claro. Nosotros como seres humanos somos seres que comunicamos. Tenemos la capacidad de comunicar nuestras ideas y expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, no solo con la habilidad de hablar, también al escribir. También comunicamos con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras caras, con nuestros movimientos. Y también comunicamos cuando no comunicamos.
Ah, caray, ¿eso cómo estuvo, pastor? Pues hay veces que el no decir nada dice mucho. El estar dice mucho. Y la ausencia también dice mucho. ¿Qué pensamos cuando un hermano ya no viene a la iglesia? Un domingo, no está el hermano. 2 domingos seguidos, le llegó visita. 3 domingos seguidos, estará de vacaciones. 1 mes sin presentarse a la iglesia. ¿Qué nos comunica eso? Algo traerá. O fue el arrebatamiento, se fue él y nos quedamos nosotros. O algo pasó. 2 meses y el creyente no se presenta. Algo hay. ¿Sí o no lo hemos pensado? Y esa falta de comunicación comunica algo. Cuando ves a un hermano en la iglesia y lo conocemos por un semblante y ahora vemos otro. Era de esos hermanos que, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gloria al Señor. Y te daba gusto verlo y saludarte y sentarte. Pero el último vez el hermano se aleja más de ti. Ya no te saluda. Ya no pasa a orar. Ya no levanta sus manos. No está faltando. Pero está su cuerpo aquí, pero su mente ha de estar en otro lugar. Y eso está comunicando algo. No dice nada, pero está comunicando algo. Puede tener problemas, puede tener pruebas, puede sentirse incómodo. Hay algo, pero de que hay algo, hay algo. Y uno puede decir, hermano, es que siento que tiene algo. No, no tengo nada. Y ese no tengo nada, sí tiene. Y se comunica. Todos comunicamos algo. El asistir comunica el deseo de congregarse, adorar, buscar a Dios. Y el no asistir también comunica algo, que nos deben de prender las alertas amarillas. Peligro, peligro, algo está pasando. Cuando vemos un cambio de actitud en las personas, antes servían, ya no quieren servir. Ya no adoran fácilmente al Señor, ya no están al 100%. Algo nos está avisando y eso angustia el corazón del creyente. Y mientras no busquemos formas para comunicar y saber qué es lo que pasa, habrá angustia, como había angustia en el corazón de Pablo. Y uno puede pensar tantas cosas como Pablo: ya no me quieren, se disolvió la iglesia, ya no van a buscar del Señor. Pero cuando Pablo comisiona a Tito, el propósito de esa visita es informar y saber qué es lo que pasa. Y cuando Pablo escucha de Tito lo que pasaba, su corazón pudo entender lo que había. La iglesia sigue buscando al Señor. Como también si Tito le hubiera dicho: Pablo, ¿qué crees? Las cosas están re feas en Corinto. La carta que hiciste fue una bomba, que tremendo. Mira que, bueno, si eso hubiera sido el caso, el Señor hubiera inspirado a Pablo en la segunda carta para hablar y atender esa situación. Pero como no fue el caso, no podemos especular, podemos imaginar. Pero lo que realmente pasó es que la iglesia aceptó el mensaje, porque Dios les estaba hablando por medio de la autoridad del apóstol Pablo. Pero Pablo pudo saberlo y conocer hasta que se visitó a esa iglesia. Muchas veces usted pregunta: ¿por qué tal hermano ya no viene? ¿O por qué tal hermana ya no está? ¿Por qué tal persona? Y especulamos. No especulemos, vayamos. Usted puede también, junto conmigo, de ir y saber, y no para saber el chisme, porque esa no es la actitud correcta para visitar. La actitud correcta es para saber, para que el corazón pueda dar una palabra, que ese es otro de los propósitos. Pero mis amados hermanos, solo al visitar podemos saber qué pasa para poder animar y saber cómo está. Cuarto propósito: llevar un mensaje bíblico que alimente el corazón. En el capítulo 8, versículo 23. Tito 8, versículo 23. En cuanto a Tito, a quien Pablo mandó para visitar a los hermanos en Corinto, es mi compañero y colaborador para con vosotros.
Y en cuanto a nuestros hermanos, o sea, que había más hermanos que habían apoyado a Pablo para ver a los hermanos en Corinto, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Así que Pablo reconoce a Tito como un colaborador suyo. La palabra colaborador viene del griego sunergos. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la sinergia, el trabajo conjunto que debe haber en la iglesia? Esta palabra también tiene su raíz en esta palabra sinergia, pero sunergos en griego significa colaborador, alguien que ayuda, que coopera, que trabaja coadjuntamente. Pablo estaba atendiendo otras misiones, otras iglesias, y encarga a Tito la labor de visitar esta iglesia. Y podríamos decir que Pablo está visitando Corinto gracias a la presencia de Tito en Corinto, porque Tito estaba coayudando a la labor que Pablo estaba haciendo para las iglesias. Y créanme, hermanos, cuando ustedes también salen a visitar, están apoyando el ministerio pastoral. No solamente del pastor Luis Javier Selfa Casados, del pastor que el Señor levanta en esta congregación, en cualquier momento. Es nuestra labor, es apoyar el trabajo pastoral, como Tito lo hizo, un colaborador. Y Pablo reconoce a Tito y a los demás hermanos como mensajeros de la iglesia. Así que ellos tenían que llevar un mensaje. Lo que importaba no era quién Pablo mandaba. En este caso fue Tito. Pudo haber sido cualquier persona. Yo aquí hago un ejercicio. Póngale su nombre. Ponga su nombre ahí. Bueno, ¿usted qué es? Un mensajero de la iglesia. ¿Y la iglesia de quién? ¿De Pablo? ¿De Tito? ¿O de Cristo? De Cristo. Ustedes y yo somos mensajeros del Señor. Entonces, sepa lo que usted es. Lo que importa es dar el mensaje. Y el mensaje que Dios tenía a la iglesia de Corinto era animarlos a seguir hacia adelante y que nada les estorbara en su comunión con Cristo y en su trabajo como iglesia. Que siguieran hacia adelante, ya que pasen los problemas del pasado, los corrijan con madurez y sigan avanzando hacia la edificación de la iglesia. Ese es el verdadero mensaje. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a visitar, somos mensajeros del Señor. Y el mensaje que debemos de dar no es nuestro mensaje, es el mensaje que tenemos de parte de Dios por medio de la palabra. Así que cuando usted vaya a visitar, lo único y lo suficiente que usted tiene que hablar en la visita es un mensaje bíblico. Si usted va a visitar y decir, hermana, es que fíjese que, pues qué tan caras están las cosas, hermana. Yo no sé cómo. Esos no son mensajes bíblicos. Si usted viene a hablar, ¿cómo está, hermana? ¿Sí? Fíjese que el pastor anda así, así, el otro, y vi a la diácona. No vamos a hablar mal de nadie. O hermana, fíjate, te hicieron esto así. A mí también. No vamos a alimentar algo que el enemigo está utilizando para traer dolor, desesperación o división. Venimos a llevar palabra que alimente, levante, restaure, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios alimenta el corazón, porque el pueblo de Dios necesita oír la voz de Dios. El visitar es saber que somos mensajeros de Cristo y tenemos que dar el mensaje de Cristo. Así que cuando vayamos tenemos que saber lo que vamos a hablar a través de la palabra. Si vamos a visitar, ay comadre, fíjese que quiero que participe en una rifa, entonces usted está aprovechando la visita para sus negocios y no para una obra espiritual. O fíjese, hermana, aprovechando, es que quiero pedirle un favor. No, no es para pedir favores. Es para dar un mensaje. Y por último, el plus. La visitación produce gozo cuando se realiza por medio de la actitud correcta. En el capítulo 7, versículo 13.
Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Yo aquí en mi Biblia subrayé esta palabra, por el gozo de Tito. ¿Cuál es el gozo de Tito? Tito era el comisionado en ayudar a Pablo en visitar a los hermanos de Corinto. Y en Tito hay un gozo. ¿Y cuál es ese gozo de Tito? Que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Versículo 15. Y su cariño, Tito está mostrando amor para los hermanos de Corinto, para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Tito sabía lo que iba. Tal vez Pablo le dijo: Tito, mira la carta. Estos son los informes que me dieron de la iglesia de Corinto. Mira los problemas. Y el Espíritu puso que esto hablara. Esta carta se manda a los de Corinto. Pablo ahora no sabe cómo reacciona y dice a Tito: quiero que vayas y veas cómo está la iglesia. Pero Tito, no va a ser nada fácil, ¿eh? A mí se me huele que hay todavía celos, pleitos, divisiones, contiendas. Así el Espíritu me lo hace sentir. De verdad hay muchos problemas. No mando a otro, te mando a ti, porque en las características que Pablo hace a Tito, de hecho en todas sus cartas, todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, 13 veces menciona a Tito. Es un nombre importante para Pablo. De hecho, en la biografía de Tito, a Tito se le considera un hombre diplomático. Porque hay hermanos que cuando van con una comisión van con espada desenvainada. A ver, aquí qué hay. Son de esos duros, como directores de rancho. Perdóname, cuñado, pero es una costumbre de ese tiempo que decían, son buenos para mandar. Pero Tito no es de esos de que van con la espada desenvainada. Tito es diplomático, sabe hablar, sabe, como en política, no se va a poner al tú por tú, no, es, a ver, sentados, escuchemos qué es lo que pasa. Tito va como un embajador, ese es el trabajo. Y Tito se sorprende del amor de los hermanos en Corinto. Lo reciben bien, le dan ofrenda, oran por él. Tito puede trabajar libremente. Y entonces Tito, en el informe que le da Pablo, dice: me siento tan alegre, de verdad, el amor de los hermanos, lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia. Se arrepintieron, quieren buscar al Señor. Y lo que más me sorprende es que cuando fui, la iglesia no se puso: aquí ya viene el chismoso de Pablo, el informante de Pablo. Ya, no se encontró con eso. La iglesia fue obediente, fue reverente, fue temerosa. Nos habla de una actitud correcta de la iglesia al recibir a quien se le visitaba, como también una actitud correcta de quien había sido comisionado a visitar. ¿Qué significa que fueran con temor y temblor? La iglesia respetó el cargo de Tito, la comisión por la cual iba Tito y cada una de las palabras que Tito aconsejó. No tenemos, hermanos, idea qué fueron las cosas que Tito habló, pero fueron cosas buenas. Fueron cosas buenas que Tito habló a Corinto, que ayudaron a la iglesia a madurar espiritualmente. No hubo pleito, hubo una reverencia a la autoridad, y eso produjo cambios en el corazón del creyente. Hay gente que a veces se molesta cuando el pastor va o algún hermano líder del cuerpo ejecutivo va a hablar a alguien sobre un asunto. En mis 5 años, hermanos, 4 de pastor, y bueno, son 6 años, 2 años atrás que el Señor me ha dado la oportunidad de apoyar a nuestro hermano Marino. Me tocó visitar con él y enfrentar situaciones difíciles en la visitación. Actitudes no tan deseables en la visitación. Me tocó verlo al hermano llorar. Mi esposa me ha visto llorar después de salir a una visitación. Hay situaciones que es normal en cualquier iglesia, no se me espante, es normal. Pero siempre Dios va a bendecir la actitud correcta de tanto quien visita como del que a quien se le visita, de quien está comisionado como a quien recibe la bendición de ser visitado. Siempre una actitud de oír, porque recuerden,
quien nos está hablando es el Señor. Y quiere lo mejor para nuestras vidas. Y quiere que nuestras vidas sea edificada y alcancemos la madurez espiritual. Y poder atender ese llamado y haber cambios. Pero habrá gente que se molesta, no les gusta y se pongan a la defensiva. Bueno, por eso Tito era diplomático. Y quiere que nosotros, cuando vayamos a hablar con alguien, sepamos hablar con todo respeto, moderadamente. Por eso quiero terminar este sermón con algunos consejos que tenemos que atender para visitar. Hemos visto los principios que en toda esta segunda carta tiene que ver con la visitación. Pero ahora yo quiero enseñarles consejos de acuerdo a estos principios para visitar. Primero, orar a Dios antes de visitar. Pablo era un hombre de oración y Dios todo le revelaba a Pablo por medio de la oración. Y sabía a dónde ir porque el Espíritu Santo lo dirigía, y Pablo sabía qué palabras decir porque el Espíritu Santo le decía qué palabras decir porque era un hombre de oración. Así que si usted va a visitar a alguien, vayámonos orados antes. La oración es vital. Segundo, leer la Biblia para saber qué aconsejar. No vamos a hablar de economía, de política, de finanzas, del clima, nada. Somos mensajeros de la iglesia, mensajeros del Rey. Demos una palabra, pero para dar una palabra tenemos que conocer la palabra. Tenga un tiempo devocional en la semana, que el Espíritu Santo le dirija en la palabra, porque el Espíritu Santo pondrá en su corazón esta palabra. Y cuando usted está visitando y escuche lo que necesita el hermano, el Espíritu Santo le va a recordar en la mente: esta palabra dala, esta palabra dila, esta palabra aconseja. Pero si no leemos, pues ahí lea su Biblia, hermano. No, demos una palabra, siempre un consejo, un texto que se lo grabe, que la persona lo lea. Si están con los niños, diga a los niños: a ver, puedes leer, que todos estén atentos a esa palabra, porque así van a edificar su vida. Tercero, organizarse. Sea que previamente avise, que diga: hermano, le haga una llamada, me gustaría visitarlo el día de mañana. Y usted haga un compromiso de ese día de mañana ir a visitar, a una hora en específica, que tanto puede usted como pueda el hermano. Vaya a querer ir a las 2 de la tarde cuando la hermana está cocinando, el horario que más está más ocupado, no se recomienda. También quiere ir a las 10 de la noche porque a esa hora salió de su trabajo y lo va a visitar, el marido lo va a correr. Organícese previamente para saber en qué día, en qué horario es el correcto y ser puntuales. Sea que se organice de antemano, o si no y llega como el SAT sin avisar, que la persona a usted le dé tiempo, porque a veces esa es una de las primeras cosas en la visitación. Ahí viene el pastor y que agarra acá y que limpia acá y que corre. Usted espérese ahí afuera hasta que le den la entrada, porque le llegó de sorpresa, no estaban esperando a que llegara. Y no se enoje, aunque esté ahí en el solecito tantito, pero espera hasta que la otra persona esté en buenas condiciones, amarre al perro, se vista correctamente para que usted pueda visitar a la persona. Cuarto, el uso del tiempo. Si usted va a visitar, no se quede todo el día ahí. Y cuando yo escribía, yo dije: la primera que me va a ver es mi esposa, porque tenemos que ser respetuosos en el tiempo, porque tenemos que visitar máximo, son 25 minutos en visita. A veces nos echamos hasta 2 horas, ¿verdad? Y eso ya es abusar. A veces los hermanos tienen otro compromiso, o a veces también el que visita tiene otro. Habrá todo su tiempo, pero recuerden que la visita tiene un propósito principal: hablar de la palabra, alentar, consolar, orar por la persona. Así que tenga un tiempo inicial, máximo 5 minutos, de hablar con el hermano, cómo está, cómo va la familia, cómo han estado las cosas. Y de ahí de lleno, en 10 minutos, tenga un diálogo sobre el motivo de su visita. ¿Por qué vino a verle? Para alentarle, para hablar una palabra y poderle explicar por qué le ha visitado. Y al final, unos 10 minutos para leerle un texto bíblico y para hacer una oración y regresarse a casa. No más de 25. Si usted se queda ya más a platicar, bueno, ya, porque es su amiga, su amigo, lo puede hacer. Pero respetemos también el tiempo de las demás personas, hermanos, será de bendición. Quinto, las actitudes. Cuando vayamos a visitar, siempre hay que hacerlo con respeto, con una responsabilidad espiritual, hermanos. Tengamos mesura en nuestras palabras, no seamos tan confianzudos.
Somos mensajeros del Señor. Hablar correctamente, hablar con las palabras buenas, sazonadas, que edifiquen. Y por último, discreción. Habrá cosas que nos contarán que son muy personales y los hermanos tengan confianza en decirlo. No lo publique en Facebook, no lo diga con otras personas. Fíjese que visité a tal hermano y me dijo que, no ande divulgando. Si la hermana, el hermano le confesó, es con mucho amor, con mucho temor y reverencia. Recuerden, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 11:13. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí de niño. Si nos cuentan algo, seamos discretos. No que, fíjense que fui a visitar y la hermana está así, está pasando. No, hermano, ore por tal persona, ore por tal hermano y sea de bendición. Yo les invito a que estén de pie, hermanos, en esta tarde. ¿Por qué el pastor hoy habló de visitación? Porque me gustaría en esta semana organizar a muchos de ustedes en que me apoyen en esta labor y hacer como una disciplina en la iglesia, que cada última semana del mes, como iglesia, salgamos a visitar hermanos de esta congregación, como gente que conocemos que tiene necesidades, y poder a visitarle. No vamos a visitar hermanos de otra congregación, hermanos de esta congregación y gente que necesita. Es bueno dar un tiempo, hermanos, y dar una palabra. Cuántas bendiciones. Y usted, como le dije, el gozo de Tito, subráyelo en su Biblia. Usted también va a tener un gozo al ver cómo Dios le está usando, le está dando palabra, cómo la otra persona está creciendo, fortaleciéndose, edificándose por una palabra de ánimo que el Señor puso en su corazón para darle. Lo necesitamos. ¿A cuánto les gustaría que los visitaran en esta semana? Porque me gusta el mole, me gusta el chicharrón, es cierto. Con gusto, hermanos. ¿Y a cuánto les gustaría visitar? Gloria a Dios. Es una labor, hermanos, y Dios nos va a usar. Y van a ver cómo en la iglesia necesitaba que nos presentemos ante las necesidades. ¿Quiere levantar sus manos al Señor y decirle: Señor, gracias por enseñarme a través de tu palabra los propósitos, los beneficios de la visitación? Así como lo encargaste en el corazón de Pablo, en su deseo de visitar a las iglesias, y como él encomendó a Tito y a más hermanos en visitar diferentes obras en medio de sus problemas, en medio de sus luchas, en medio de sus necesidades, los usaste, Señor, y hubo bendición para la iglesia. De la misma forma, úsanos, Señor. Aquí están las manos levantadas que te dicen: Señor, úsame, mi Dios. Úsame conforme a tu propósito, Señor. Yo necesito una palabra que me aliente, pero también, Señor, necesito dar esa palabra conforme a la unción de tu Espíritu a mi hermano y a mi hermana que también necesita una palabra de ti. Señor, yo sé que todos están enfrentando problemas, luchas, necesidades en diferentes áreas de su vida, y que nos puedes usar para llevar esa palabra de aliento a otra persona, sean hermanos de la congregación u otras personas, sean familias, amigos, vecinos. Señor, también ir y llevar una palabra, porque somos mensajeros de Cristo, mensajeros del Evangelio, de las buenas nuevas, de la respuesta de Dios a la condición del hombre. Que Dios siga esperando que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Dios. Ese es el mensaje que tenemos que dar, Señor, y ayúdanos. Hay gente que tiene trabajo y negocios, úsalos para que ahí puedan dar una palabra que aliente y bendiga a una persona. Que los hermanos puedan tomarse un tiempo, invitar a algún hermano, algún amigo a tomar un café, desayunar y ahí hablar de tu palabra. Mueve los corazones, ayúdanos a esforzarnos en esta semana, a trabajar en esta disciplina espiritual
y poder atender a las necesidades. Que nadie se quede, Señor, en casa. Que todos podamos ir y llevar una palabra que en primer lugar tú pondrás en nuestro corazón y ser de bendición. Tal vez habrá algunos que no puedan salir por la cuestión de la pandemia, pero pueden realizar una llamada, pueden enviar un mensaje, pueden orar por alguien. Usa toda la iglesia, que nadie diga yo no puedo, yo no sé qué hablar, Señor. A todos nos has dado una medida de fe, a todos, Señor, nos has dado de tu espíritu y podemos hablar conforme a lo que tu espíritu ponga en nuestro corazón. Ayúdanos a realizar esta tarea, esta labor, y que la iglesia se siga edificando y fortaleciendo conforme a la obra que tú estés haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas y animarnos a hacer este trabajo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que entonemos este hermoso canto que dice: unidos, unidos. Y darnos cuenta, hermanos, que si nos unimos en el Señor trabajando, Dios hace la obra en los corazones de la gente. Amén. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo hablándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, de amor y de paz. ¿Quiere decirlo fuerte? Unidos, unidos en su nombre, unidos. Pues en este mundo paz y amor tendremos. Que en cada hogar haya ese paz y amor al llevar el mensaje de Cristo. Unidos, iglesia. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, cantándole a Dios la gloria de Jesús, y al mundo llenará de amor y de paz, y al mundo llenará de amor y de paz. Amén. Llevemos ese amor de Cristo a los hogares, a las familias. Amén. Así que estemos orando esta semana.